nosotros pensábamos hacer esta actividad como inicio del curso Dispositivos Psicoterapéuticos, pero como el comienzo del segundo semestre se ha postergado a la siguiente semana, esto va a ser filmado y luego va a estar disponible para los que cursen esta unidad curricular obligatoria que se llama Dispositivos Psicoterapéuticos. De manera que, además de hacer esta introducción en un tema al que Alberto se ha dedicado mucho, que Víctor también se dedicó mucho, que es el tema de los bebés, de las intervenciones tempranas, de la primera infancia, esta presentación que va a hacer Alberto, que sería, bueno, una actividad de enseñanza, además va a ser una actividad que él va a desarrollar en diálogo con Víctor Bergman. Enseguida los dejo con él y quiero decirles que en realidad, si bien compartir los aportes de Víctor es una forma, tal vez de las mejores o la mejor de homenajearlo, además de eso, nosotros, el Instituto de Psicología Clínica, en octubre va a desarrollar jornadas y va a haber, sí, un espacio especial de homenaje a Víctor. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de tener a Alberto con nosotros y, bueno, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Alicia, gracias por la invitación. Antes que nada, para empezar, me disculpo mi español, el pago lo hice con un teclado francés, o sea que hay acentos que me aparecen, hay expresiones españolas que medio que se me borraron o se corrigieron con otros idiomas. Estoy solo llegando a Montevideo, o sea que mi español espero que sean suficientemente comprensivos, que no va a ser porque quizás hubiese deseado que sea, pero entonces disculpo de antemano. Es un momento especial por la temática, pero sobre todo cómo compartir este momento con Víctor, cómo hacerlo presente en esta presentación, sabiendo que quizás muchos no lo conocieron, o algunos de los estudiantes jóvenes de psicología no lo conocieron, y es importante saber que en Uruguay fue un pionero en lo que concierne la vida psíquica de los bebés, que saben que durante, por lo menos a partir de los años 80, empezó a trabajar con bebés, es alguien que trabajó mucho, publicó mucho, enseñó mucho, no voy a repetir todo su currículum, pero en todo caso es alguien de un enorme valor. Ahora, él vivió en Uruguay, pero sus trabajos fueron importantes no solo para Uruguay, pienso, sino para toda Sudamérica, e incluso yo puedo decir... Te pedimos que pruebes con el otro micrófono porque se escucha poco acá y allá en el fondo eso suena mejor, ¿no? ¿Se escucha mejor? O sea, lo que estaba diciendo que el valor de Víctor Guerra no era solamente para Uruguay, y pienso que es muy importante que jóvenes psicólogos que se interesen en primera infancia y en bebés conozcan los trabajos de Víctor, pero es importante saber que sus trabajos fueron reconocidos en otros países, tanto de América Latina como en Europa y seguramente por lo menos en Francia, donde es conocido y fue un interlocutor de gran valor para muchas personas,
psicoanalistas clínicos en Francia respecto a bebés, pero no solamente respecto a bebés. Bebés es cierto una actividad muy importante, pero los aportes de Víctor van más allá de solamente el trabajo con bebés. Trabajo con niños, trabajo con adultos, cómo todo eso puede ayudar a trabajar con otro tipo de población, con otro tipo de pacientes. Es difícil porque con Víctor personalmente tenemos una historia de diálogo de varios años, casi décadas, se miden en décadas, en unos 15 años, que somos partenaires, asociados, que pensamos juntos, que trabajamos juntos, que al mismo tiempo mi dificultad hoy para el diálogo es que al mismo tiempo éramos diferentes, o sea, teníamos muchos puntos comunes o muchas referencias comunes, pero Víctor tenía una capacidad increíble de poesía, una capacidad increíble de repente sorprender con cosas que aparecen como evidentes, pero que son evidentes porque las dijo, pero antes de que él las pueda decir no eran tan evidentes, ¿no? Y que él iba abriendo espacios de una manera muy poética, muy creativa, muy inesperada, y eso lamentablemente yo no podré sustituirme a eso, o sea que era él, o sea que no, un diálogo es algo vívido, y yo quizás podré citarlo, y voy a tratar de citar en los caminos que voy a recorrer, pero lo que era él es insustituible y que es parte de lo que sufrimos todos de su padre. Un momento de emoción difícil, pero es parte de lo que quizás estemos lamentando de Víctor, que él podría hablar mejor de estos momentos, que él podría tener la poesía para ayudarnos a vivir esos momentos de emoción. Bueno, vamos a trabajar entonces los dispositivos terapéuticos con bebés. Tengo mi experiencia personal y voy a tratar de unirla con lo que yo conozco de Víctor y cómo lo que puedo saber que Víctor pudo aportarnos respecto a esta temática. Ahora, respecto al bebé, para entrar más directo, más de lleno en la temática de nuestro día. Es una persona particular el bebé. La pregunta es cómo trabajar con un bebé, sabiendo las características de un bebé que no tiene palabra, que no tiene juegos simbólicos como un niño. O sea, cómo crear un dispositivo en el cual el bebé pueda encontrar su lugar, sabiendo también, lo que sabemos cada vez más, que un bebé tiene una vida psíquica, tiene su vida psíquica, y que sabemos también que un bebé sufre psíquicamente, ¿no? O sea que cuando se piensa en un dispositivo terapéutico con bebé, cómo crear condiciones que tengan en cuenta lo que pueden ser las dificultades de un bebé y crear las condiciones para trabajar. Ahora, a grandes rasgos, porque a pesar de todos los últimos, digamos, 40, 50 años por lo menos, se desarrolló mucho y es un campo que cada vez hay más prácticas. Yo voy a juntar también, voy a hacer referencia a ciertas prácticas en Uruguay, porque yo estoy viniendo regularmente así en Uruguay desde hace unos 15, 20 años y encontré equipos que en Uruguay trabajan con bebés. Estaba Víctor, y que para mí Víctor era mi interlocutor principal, pero había otros equipos que trabajan en Uruguay y que me parece importante que jóvenes psicólogos los conozcan y que se recuerde el trabajo que están haciendo, o que se hace en Uruguay también. Y voy a decir también por qué. A grandes rasgos, cuando se trabaja con bebé, es algo, digamos, esquemático para organizar ese mundo, ¿no? Se puede decir que hay dos tipos de abordaje principales con bebés.
un tipo de abordaje es lo que se puede decir comunitario, es la comunidad, y pensar en términos de comunidad. Voy a entrar más en los detalles. O sea que los dispositivos terapéuticos se hacen en comunidad y no individualmente. Y otro tipo de abordaje terapéutico son consultas y terapias conjuntas padre, madre, bebé, que es un trabajo terapéutico, si se puede decir, un poco más fino, más en trabajo, que se parece más a lo que se puede llamar las consultas. Sí, bueno, se ve bien el pago, no hay problema. Ahora, yo voy a empezar con el abordaje comunitario y no sé, voy a avanzar y después veremos. Y después veremos si da el tiempo para consultas y terapias padre, madre, hijo, respecto a lo cual Víctor también escribió un texto, trabajó mucho en consultas, trabajó mucho en terapia padre, madre, hijo, y tiene varios textos también sobre el tema. O sea, yo les reenvío a la referencia de Víctor para presentar. Ahora, cuando se presenta el abordaje comunitario, vamos a ver que hay varias posibilidades, pero hay ciertas características comunes sobre las cuales quisiera un poco presentar, y presentar también el trabajo de Víctor, para empezar. El primer lugar es la famosa frase de Winnicott: un bebé solo, eso no existe. O sea que un bebé siempre está acompañado. No se va a acercar a un bebé, digamos, individualmente, o en condiciones muy particulares. Pero de una manera general, por definición, alrededor de un bebé hay un entorno compuesto por otras personas. Otra de las características hay una historia en los abordajes comunitarios que no sé si conocen. Yo sé que en Uruguay se trabaja mucho el trabajo comunitario. Yo pienso también que en lo que me concierne, yo aprendí mucho en Uruguay que me permitió hacer trabajos en Francia, en lo cual la sensibilidad comunitaria quizás es un poco menos importante. No sé si ustedes conocen un poco la historia, pero digamos, es en los años 50 que hay alguien que se llama Selma Freyberg, no sé si hay un pizarrón, bueno, Selma Freyberg, que empezó a hacer un trabajo comunitario, o sea, diciéndose que hay muchas familias que no vienen a consultas, que hay muchos bebés que sufren, que no están bien. Yo me acuerdo que en una época, pensar en Uruguay, había familias que ni siquiera tenían la plata para pagarse el boleto del ómnibus de donde estaban viviendo a los lugares de consulta. O sea que la gente no consulta, que los bebés están ahí, están sufriendo, no están bien, y que el trabajo comunitario supone ir a donde está el bebé, y que sea el domicilio, que sea la casa, que sea donde está. Hay razones que yo hablo, digamos, tipo material. Hay veces que hay razones también sociales, educativas, intelectuales. Hay varias razones que hacen que las familias no consultan. O sea que hay que ir donde está y hacer el trabajo donde está el bebé. Esa es, digamos, una de las primeras características, ¿no? Que no es el bebé que se va hacia el bebé. Otra de las características que se puede decir es que el trabajo terapéutico no es tampoco individual. El trabajo terapéutico es grupal. O sea que el bebé vive en un grupo de familia o vive en un grupo de comunidad, y en el dispositivo terapéutico es un grupo. No es, ya lo vamos a ver, no es siempre el psicólogo que está con un bebé. Puede ser, no conozco bien en los detalles cómo se presenta en Uruguay, pero lo que yo conozco en Francia puede ser un asistente social, un educador, una enfermera, una maestra. O sea que cuando se habla de
trabajo comunitario es que en el dispositivo hay una pluridisciplinaridad y que todas las personas que son parte de ese dispositivo terapéutica no son todos psicólogos. El psicólogo es parte de un grupo pluridisciplinario y que el dispositivo se da por la pluridisciplinaridad, o sea que supone ese tipo de trabajo. Yo lo que quisiera evocar quizás rápidamente de mis aprendizajes sobre lo comunitario en Uruguay fue una experiencia que yo tuve una vez en el Cerro. Yo hice una visita de una guardería en el Cerro que se presentaba como una guardería como todas las que se pueden ver hoy día, o sea, con mucho colorido, con mucha decoración, con juguetes afuera, con niños que van, que vienen, una guardería. Y después me contaron la historia de esa guardería mientras yo estaba conociendo. Resulta que esa guardería se organizó, eso es algo que pasó hace un poquito más de 10 años, quizás 12 años, o sea, lo que le estoy diciendo es a la vez reciente, de hace poco, pero a la vez no sé cuál es la realidad hoy día de esa guardería. Pero en todo caso me contaron la historia en que en ese lugar había un asentamiento, o sea, que gente del interior venía y se instalaba, que durante una época no había ni agua ni luz, que la gente se instalaba como podía, y que había un ómnibus viejo, en el cual las madres hacían tortas fritas una vez por semana para los niños, y que se reunían alrededor de ese ómnibus con las tortas fritas. Con el tiempo, la municipalidad dio la posibilidad de luz, agua y los derechos a que esos asentamientos no oficiales puedan ser oficializados, y en el lugar donde estaba el ómnibus de las tortas fritas se hizo la guardería, se construyó la guardería. O sea que la guardería es ese lugar, digamos, sobre las huellas de lo que la comunidad hizo para los niños de la comunidad. Cuando está el dicho, un bebé solo, eso no existe, hay un dicho también africano que dice que para ser un bebé se necesita todo un pueblo, y que hay todo un pueblo, o sea que esos niños no son niños solo de padre, madre, son niños de una comunidad que se formó. Cuando yo estuve en esa guardería, además del Cerro, durante el día las madres venían para leer historias y contar cuentos a los niños, ¿no? O sea que era un lugar de transmisión de una especie de conocimiento que se hacía a través de la comunidad, a través de las madres de la comunidad. Y que durante las tardes, cuando los niños volvían a las casas, ese lugar era un lugar de alfabetización, actividades para los adultos, etc. O sea que era un lugar donde se recibían niños por la comunidad a través de la comunidad. Todo eso para mostrar un poco, digamos, esa lógica comunitaria, ¿no? Ahora, otro elemento digamos, otra de las características generales de los dispositivos, yo digo perinatalidad, el título es con bebés, nosotros utilizamos el término perinatalidad más corrientemente hoy día, porque justamente en un bebé está el bebé, pero no solo el bebé, no se aísla el bebé de los adultos que componen el entorno del bebé. Entonces tenemos tendencia a hablar perinatalidad, todo lo que está alrededor de la perinatalidad. Está el bebé, por supuesto, pero están los adultos que están vinculados al bebé y que el bebé no se lo aísla de todo lo que está pasando alrededor de él. Entonces nosotros tenemos más tendencia, o sea que el dispositivo terapéutico no es solo destinado a bebés, es también destinado a la... Por eso hablamos en perinatalidad, ¿no? En términos de perinatalidad. Ahora, los dispositivos terapéuticos en perinatalidad muchas veces son, digamos, preventivos, o sea que se crean condiciones para evitar que aparezcan problemas en los bebés. O sea que no son
curativo, que cuando se piensa en un dispositivo terapéutico no es solamente a partir del momento en que aparece un síntoma en un bebé que sufre y que en ese momento se decide crear un dispositivo. El dispositivo está también en todo lo que se organiza antes, que hay un acompañamiento grupal. Yo voy a entrar más en los detalles de cómo se piensa eso. O sea que es, digamos, toda una política preventiva, ¿no? Ahora, lo que concierne a los psicólogos, el trabajo en los dispositivos es directa o muy seguido también indirectamente. O sea que la función del psicólogo no es solo la de ser terapeuta solo, en individual, que quizás en el trabajo, la función del psicólogo, hay toda una función indirecta con gente, con otras personas que están directamente en vínculo con el bebé y que estamos en una posición que es una posición tercera, si se puede decir. El bebé está con su interlocutor principal y el psicólogo aparece como tercero. Otro punto que es esencial en todas las modalidades de trabajo con bebés es el trabajo de observación. Digamos, del punto de vista, pienso, clínico, lo más importante para la formación, bueno, la formación siempre es compleja, hay muchos elementos, pero digamos, y pienso que todos los elementos que se saben, no sé cuáles son vuestros conocimientos sobre la transferencia, la contratransferencia, todos esos procesos que son tan importantes para los procesos terapéuticos, están por supuesto presentes cuando trabajamos en perinatalidad también, y la dinámica de la transferencia y contratransferencia es sumamente importante, tanto del bebé como de los adultos que son parte del entorno. Pero lo que, digamos, es más específico para el trabajo con bebés es el trabajo de la observación. Y yo quizás tomo un poquito más de tiempo para pensar, o sea que si hay algo específico para formarse, para poder ser dispositivo, es la observación. Ahora, con Víctor hicimos conjuntamente con Salvador Celia, también de Porto Alegre, lo que llamamos un diploma universitario, lo que no llamamos, era un diploma universitario que se llamaba Clínica de la Perinatalidad y Trastornos en los vínculos tempranos. Yo estoy traduciendo el francés, eso perdónenme, pero los textos son, hay ciertos pasajes que están escritos en francés y te estoy traduciendo al mismo tiempo. Ahora, es un diploma universitario que se desarrolló durante 2 años oficialmente, pero que duró 4, en los cuales intervenían profesores, docentes de Francia, Brasil y Uruguay, pero el eje de la enseñanza de esa formación era observación. O sea, cada participante a la formación tenía que realizar una observación del mismo bebé durante 6 meses, 1 hora por semana. Entre cada una de las observaciones hay un grupo que retoma la observación de los bebés y que va discutiendo y pensando qué está pasando en el bebé, qué es lo que está pensando en el bebé y su entorno. Ahora, a partir de todos esos trabajos de observación, Víctor Guerra produjo un documento video sumamente interesante en que recapitula todos esos conocimientos. Es un video, una película que dura algo así como 1 hora y media más o menos. Yo lo que les voy a proponer hoy, para un poco familiarizarnos al bebé y para poder impregnarnos del psiquismo de un bebé, es presentar la introducción de esa película
de Víctor. Espero que puedan poder tener acceso a la totalidad de la película, pero por lo menos les va a dar una especie de imagen y de entrar un poco más en contacto con el bebé, porque yo pienso que una de las cosas más difíciles, y por eso la observación es tan importante, es cómo en esos dispositivos terapéuticos en perinatalidad hay que estar, y es importante poder estar en contacto y en vínculo con un bebé, ¿no? Y con las particularidades del bebé. Ahora, vamos a ver entonces la introducción de ese documento. Hay un texto de Víctor que yo no sé si ha sido publicado o no en español, no encontré la referencia. Lo que sí encontré que se llama La observación de bebés, el silencio y la continuidad psíquica, que es una presentación justamente del método de observación de bebés, tal como lo transmitía Víctor, con algunas particularidades de la observación que presenta. De una manera general también, porque hablamos de observación, otra fuente sumamente importante para nosotros, para el método de observación, es el método de observación, yo le digo el nombre, quizás les pueda ser útil en algún momento, de alguien que se llama Esther Bick, B-I-C-K. Quizás ustedes ya la escucharon, pero lo que nosotros tratamos de hacer en ese diploma universitario fue inspirado del método de observación de Esther Bick. Hoy no da el tiempo quizás para entrar en los detalles, pero por lo menos que les aparezca, quizás tengamos la oportunidad de retomar ese método, porque nos inspiró a todo. Históricamente es para decir también que en Uruguay, en los años 60, había pioneros ya en la observación de bebés y que se hizo venir en los años 60 a Esther Bick a Uruguay para dar cursos y enseñanzas. O sea que todo esto para decir que en Uruguay existe una tradición de interés para conocer la vida psíquica de bebés. Bueno, entonces voy a poner, digamos, la introducción en que presenta, da una idea a Víctor de lo que va a ser ese documental. Es algo que dura algo así como unos 10 minutos de película. ¿Se ve bien así o se necesita? No, está bien, no se necesita pagar. Una de las múltiples funciones que puede cumplir una obra de arte es la de informarnos de algunas características de las costumbres de su época. Esta célebre pintura de Giotto también es una forma de informarnos del lugar del niño en esa cultura. Si apreciamos ese aspecto de la pintura, el bebé de Jesús, que es saludado por los Reyes Magos, está totalmente fajado. Su cuerpo está oculto, quedando únicamente libre y en movimiento su rostro y su mirada. En esa época, las pinturas nos contaban historias sobre las expectativas de un bebé. Es que el bebé debía estar sujetado, controlado, no se esperaba que tuviera libertad de movimiento. No existía aún en el alma colectiva la idea de una interacción abierta. ¿Y desde cuándo cambió esto en nuestra cultura?
desde nuestra perspectiva, el psicoanálisis desde sus inicios tuvo una importante incidencia. Sigmund Freud, al descubrir el concepto de inconsciente y de sexualidad infantil, mostraba cómo, desde el inicio, el bebé busca, además de la alimentación, un encuentro placentero con su madre, marcando, por ejemplo, cómo la boca es también una zona de placer necesaria para hacer el pasaje del placer nutricio al placer del lenguaje. Un cambio fundamental ha sido el pasaje del bebé como lactante al bebé como persona. Desde un punto de vista histórico, el colega Bernard Golse plantea que este cambio de perspectiva se inició a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a estudiar las consecuencias que podían sufrir los bebés ante el abandono del cuidado. Fue justamente en la segunda mitad de la década del 40 que un pediatra y psicoanalista, René Spitz, descubrió algo que es terrible. Un bebé puede hasta morir de depresión, creando así el concepto de depresión analítica. Esto empezó a revolucionar la concepción cultural de la vida psíquica afectiva del bebé y de su entorno. Evidentemente que Spitz siguió el camino que ya trazaran Sigmund Freud y de una forma diferente Melanie Klein, mostrando hipótesis sobre cómo un bebé siente y actúa. Pero hablábamos de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos olvidar que en Londres surgió un movimiento de psicoanalistas preocupados por entender cómo el medio ambiente aporta al desarrollo del bebé, y ahí encontramos a figuras como Donald Winnicott, John Bowlby, Anna Freud, Marion Milner, etc. Otro salto cualitativo surge a partir de la década de 1970, cuando, a través de múltiples investigaciones desde el campo de la psicología del desarrollo, se descubrió que el bebé tenía, desde el inicio de su vida, la potencialidad de interactuar con su medio. Este documental pretende ser testigo de ese movimiento, de ese viaje del bebé para devenir persona, que no es otra cosa que la tarea permanente de devenir sujeto. Pero desde el inicio de la vida, el bebé precisa radicalmente del otro. Ese encuentro lo funda como sujeto y lo va a ir preparando para su proceso de independencia-separación. Hace muchos años, el psicoanalista inglés Donald Winnicott nos dejó una frase muy sugerente. Decía: el bebé solo no existe. En el entendido de la frase se subraya el hecho de que no podemos describir a un bebé aislado del mundo, sino que el bebé está en estrecha relación con el otro. ¿Y cómo nominar esa experiencia de esa relación tan particular, constituyente y transformadora del sujeto? Una forma posible de nominarla es el concepto de intersubjetividad, y ese concepto podríamos pensarlo como un diálogo entre la subjetividad naciente del bebé y la subjetividad constituida y transformable de su madre y del ambiente. Esto se daría a través de la experiencia del compartir los estados emocionales con el otro, y a partir también de la experiencia en la cual dos sujetos, dos personas se encuentran para co-construir una experiencia en común. Esta forma de pensar la intersubjetividad implica que los estados emocionales se traducen tanto en gestos corporales como en palabras, y que es a su vez una experiencia de co-construcción que implica una potencialidad de transformación mutua. A lo largo de lo que ha sido nuestra experiencia de muchos años de trabajo, tanto en el campo de observación de bebés como en el trabajo con jardín de infantes y gente que trabaja en la primera infancia, y sobre todo con la experiencia de consulta terapéutica padre-bebé, nos hemos ido encontrando con la posibilidad de pensar que la subjetivación del bebé se constituye en forma dinámica y dialéctica como una zona de cruce entre su forma particular de ir vivenciando sus experiencias emocionales y la forma como el otro se hace presente en su mundo subjetivo y va marcándolo también con su propio deseo. Pero también teniéndolo, como decíamos, como una co-construcción y una co-transformación. Esta forma de pensar el abordaje y el pensamiento de la subjetivación del bebé nos ha llevado a pensar la posibilidad de elaborar una grilla de indicadores de intersubjetividad en el proceso de subjetivación en el primer año de vida. Que esto sería
cómo se da la presencia del otro que lo cuida, que lo piensa, que interactúa, para colaborar o coparticipar con el bebé en su proceso de subjetivación. Los 11 puntos que forman parte de esta grilla van a marcar la posibilidad de pensar un viaje que el bebé realiza en el inicio de su vida desde la situación de encuentro de miradas en el sostén corporal hacia el placer de jugar juntos, que graficamos con la idea de una interludicidad, o sea, el momento entre los 9 y 12 meses donde más claramente el bebé co-construye una experiencia lúdica a través de su cuerpo, a través de los juguetes, también con el espacio y con el otro, para desarrollar una experiencia intersubjetiva e interlúdica. Estos 11 puntos son: encuentro de miradas en sostén corporal, que aparece desde el inicio y cobra primacía en los primeros meses; las protoconversaciones o los juegos cara a cara; la imitación; los juegos de cosquillas y de suspenso; los vocativos atencionales; el desplazamiento en el espacio y la mirada referencial; la atención conjunta y el objeto tutor; los juegos de escondida; la sintonía afectiva; la interludicidad y el señalamiento protodeclarativo y la narratividad conjunta. Hemos filmado una serie de bebés en su hogar en interacción fundamentalmente con sus madres y en alguna situación con el padre. Esto no significa que el padre no participe desde el inicio en el encuentro con el bebé. La filmación en el hogar y también en un caso en jardín de infantes fue realizada con el objetivo de transmitir mejor la espontaneidad de la relación en su medio ambiente habitual. Entiendo y espero que tengan ganas de seguir viendo la película. La continuación son diferentes capítulos que presentan esos 11 puntos de lo que Víctor llamaba la grilla de indicadores de intersubjetividad. Y esto es un trabajo, o sea que los invito quizás a poder trabajar ese documento, que es de un gran interés y gran importancia. Veo que hay docentes que están presentes que quizás puedan servir de nexo para poder proponer esa presentación en otro momento. Ahora, como yo pensé que lo de la observación es tan importante, sobre todo para los que no conocen a los bebés, y que es un punto esencial, hay algo que aparece en Sterbeek, que Víctor también habla, que es un poco la actitud de la observación, que consiste simplemente en aceptar, en recibir, en aceptar de ser el receptáculo de algo que está pasando, de no tomar iniciativas, que es un punto sumamente, si se quiere decir, de una gran, aparente pasividad, de poder recepcionar la experiencia emocional de lo que está pasando. O sea, cuando se habla de observación, cierto, existe la noción de observación en el campo, digamos, de la investigación científica, pero es una observación, si se puede decir, clínica, o sea que es un no saber, estar dispuesto a lo inesperado, a lo que pueda surgir, a dejarse invadir por la situación, que es un poco la actitud de base, y por eso es tan importante que una vez hecha la observación se pueda trabajar en grupo y se pueda discutir en grupo todo lo que pudimos sentir durante la observación. O sea, que es algo que nosotros guardamos, pero que después lo trabajamos o lo hablamos en grupo. Y después la idea de Sterbeek es volver a encontrar al bebé y así cada vez por semana ir viendo cómo hay algo que va cambiando, ¿no? Un poco para
ejemplificar con todo, y un poco en contradicción con lo que yo vengo de decir, yo hice una especie de juego con respecto a la foto del afiche, porque me pareció... porque la pregunta es decir, también hay que tener un ojo clínico y psicopatológico cuando un bebé está bien. ¿Y qué es lo que nos permite decir que un bebé está en buena salud o hay algo que está pasando que está bien? ¿Cuáles son los signos que nosotros vamos a poder pensar? ¿A qué vamos a ser sensibles? Con la observación todo eso se desarrolla. Ahora, como yo vi la foto en que es un bebé que me parece sumamente feliz, o que yo diría que es un bebé que está bien, aunque es una ficción, porque yo no sé, por ejemplo, una diferencia entre una foto y una observación es que la observación dura en el tiempo. Esto es algo instantáneo. La foto da un momento feliz. Yo digo eso porque lo que nos aprende estar con bebé durante, qué sé yo, una hora y estar únicamente disponible psíquicamente para un bebé, nos vamos a dar cuenta que durante una hora pasan muchas cosas para el bebé y no solo felices, no son solo cosas felices, y que pueden haber formas de lo que se puede decir mini dramas o mini tragedias o mini dificultades. O sea que la foto es importante, pero no sabemos bien lo de antes, no sabemos tampoco bien lo de después. Pero admitamos ciertos elementos para tratar de entender el bebé. Porque otra cuestión que es importante cuando se trabaja con bebé es que somos más aptos y estamos más acostumbrados a hablar de los adultos, porque conocemos menos por dónde transita la vida psíquica del niño. Te voy a hablar de la madre hizo esto, la madre hizo aquello, seguro que la madre estaba nerviosa, seguro que la madre no estaba preocupada, pero no nos fijamos mucho qué está viviendo el bebé. Y parte de la observación es eso, es poder centrarse por ejemplo, hay ciertos elementos, yo les voy a dar como juego algunas pistas de lo que yo pensé viendo esta foto, lo que me inspiró, lo que es una ficción, porque yo no estoy con el bebé, no estoy con la madre, pero es únicamente por razones, digamos, pedagógicas de iniciar a estar en contacto con lo que puede estar viviendo un bebé. Y ver cuáles son en esa foto los elementos significativos, que yo puedo considerar significativos. Si Víctor estaría acá, daría otros elementos más que yo. Parte del diálogo imposible, a la vez posible imposible. Un elemento que me parece central en esta foto y del cual Víctor habla en esta introducción es la boca abierta del bebé. Esa boca abierta, ¿qué puede significar, no? Ahora, es una boca abierta que no es para alimentarse. Nosotros vimos en la película el bebé alimentándose. Acá estamos viendo un bebé, bueno, no sabemos, quizás fue antes o después de la comida, no sabemos. No sabemos el vínculo que puede tener. Pero en todo caso, es una boca abierta en una función psíquica que puede consistir a decir, recibir de afuera lo que está viviendo, ¿no? Y que el bebé está abriendo la boca para recibir la experiencia de estar con la madre, por ejemplo, los rasgos de la madre. Personalmente, Víctor, el primer indicador en la grilla de Víctor es el intercambio de miradas, ¿no? Que se ve claro que por lo menos en esta foto hay un encuentro de miradas. Es algo que parece natural,
Pero cuando uno comienza a observar bebés, se da cuenta hasta qué punto es un momento raro de encuentro en las miradas. Esta mirada tiene su importancia, por un lado, porque la mirada no es una mirada solamente para afuera, y por eso pienso en la importancia de la oralidad y lo que entra por la boca. Es una mirada que recibe también, que recibe lo que viene del mundo exterior en el bebé. El bebé está con los ojos abiertos, son todos sus poros que están abiertos en ese momento, que están los ojos, la boca, las narices, todo su sentido que están impregnándose de lo que está pasando en su entorno y en particular con esa persona que parece ser su madre. Lo que ni siquiera eso sabemos, parte de la ficción, capaz que no es su madre. Pero digamos, admitamos que sí es su madre, ¿no? Ahora, yo lo que pienso que esa función que nosotros en nuestro léxico llamamos introyección es sumamente importante. O sea, hay algo que se está introyectando que no es a un nivel, digamos, intelectual, no son representaciones, no son palabras, son sensaciones, son emociones. Lo que diría también en el intercambio de la mirada, lo que pienso que es sumamente importante, y es el término que utiliza Víctor de intersubjetividad, es lo que el bebé ve también, además de la madre y etcétera, lo que el bebé ve también que él está siendo mirado. O sea que hay algo que su subjetividad se crea del hecho de saber que hay alguien que está atento a él, que hay alguien que lo está mirando y que de eso también él se está alimentando. Alguien que está haciendo atención a él, que le está dando atención, ¿no? Ahora, otro elemento que para nosotros es importante es que el niño aparentemente, no estamos con él, no sabemos, pero en todo caso en el momento de la foto da la impresión de estar distendido. Y es importante porque es un elemento significativo en el bebé hasta qué punto él está distendido o hasta qué punto él está tenso. Por ejemplo, un elemento, un signo en el cual podemos pensar es, por ejemplo, en los deditos de la mano. Cuando un bebé no está tranquilo, no está bien, una de las primeras reflejos, porque es un acto reflejo, es de tratar de agarrarse, es el reflejo de agarrarse. Cuando un bebé se siente suficientemente sostenido, suficientemente agarrado, no hace ese movimiento reflejo, aunque está casi, digamos, prontito. O sea, si la madre por una razón o en otra quizás se distrae o le saca la atención o se mueve, quizás, no sabemos, pero quizás el bebé en ese momento cierre las manitos como si quisiera agarrarse de algo que estaría en el aire, y que al bebé le da la impresión de estar sostenido, porque tiene la sensación que él mismo, el bebé, se la puede procurar, esa sensación de estar como agarrado, ¿no? Y que no se va a caer. Porque ese temor de caerse es parte de los temores también primitivos, lo que Winnicott llamó agonía primitiva. O sea que en esta foto está distendido con la mano, pero se puede pensar que enseguida, no que se agarre de la mano, de la madre o de la persona, ese adulto, pero que trate de sentir el sentimiento de estar agarrado, ¿no? Ahora, hay otro elemento que es importante y que se ve en la observación y que no se puede ver en la foto, que es el estado, como yo decía, de distendido, o el estado que
que se le puede llamar de excitación del bebé. Hasta qué punto el bebé está así con una madre y que quizás la foto lo tomó en un momento, pero que después está como desbordado de esa experiencia emocional de estar tan cerca de ese objeto que es su madre, esa persona que es su madre, ¿no? Hay un autor que se llama Meltzer que habló del conflicto estético, o sea que ese estado emocional tan fuerte, tan importante, puede ser tan fuerte y tan importante que es conflictivo para el bebé en el sentido que lo supera y que no lo puede completamente introyectar, que el volumen, la capacidad de poder sostener esa experiencia emocional puede estar limitada, ¿no? O sea que uno de los elementos importantes en el vínculo con el bebé es esa capacidad de poder sostener ese estado, que no sea desbordante, que pueda ser aceptado, que no sea nulo, y cómo el bebé puede vivir ese estado de excitación, ¿no? Ahora, es ahí donde es parte de lo que el entorno adulto ayuda al bebé, hasta qué punto al bebé los adultos crean el entorno, no sé si se traduce así lo que dice Winnicott, pero Winnicott es muy importante. Yo vuelvo a Winnicott porque para mí es fundamental respecto al bebé. Pienso que entre los psicoanalistas es el psicoanalista que pienso, por lo menos para mí, que es la referencia mayor respecto a bebés. Pienso en particular en un libro de Winnicott que se llama Los procesos de maduración del niño, que pienso que presenta los elementos fundamentales para estar en contacto con un bebé y tratar de entender qué le sucede psíquicamente. Hay otros, por supuesto, pero como tenemos poco tiempo y yo doy solo lo fundamental, por lo menos si hay un clásico para leer. Bueno, o sea que los adultos se ocupan del entorno, a pesar de todo. Cuando hablo como hablo, si yo hablo como hablo hoy, es para tratar de demostrar que existe en el bebé muchas posibilidades psíquicas, que el bebé no es un ser pasivo, que el bebé no es un ser inactivo, que un bebé cuando se lo observa está en actividad permanente y en actividad continua. Y que es importante tener cuenta de esa actividad, porque cuando está así, nutriéndose, alimentándose del encuentro con la madre, es toda una actividad psíquica sumamente importante para el bebé. Y poder soportar ese estado de excitación y modular y regular ese estado de excitación es un trabajo psíquico sumamente importante en el bebé, que lo hace desde quizás antes del nacimiento. Lo que yo quería decir también en esta imagen es que se crea lo que es un término que aparece en el trabajo con bebés, la noción de vínculo. Yo sé que en Sudamérica y en particular en Buenos Aires se desarrolló la idea de vínculo que tiene su interés. O sea que cuando se habla de ese intercambio de miradas, cuando se habla, porque acá el bebé está con la boca abierta, está en vínculo con la madre, está en vínculo con la madre, pero la madre no lo está alimentando. El vínculo, hay una separación de los cuerpos, hay una manera de estar juntos entre el bebé y la madre que no pasa forzosamente por el acto de alimentarse. O sea que hay algo que se produjo que es una especie de separación de los cuerpos están separados, pero están vinculados, y hay un vínculo que existe, a pesar de esa separación, y que vemos cómo se crean esos vínculos y cómo el niño, el bebé, se va formando a través de esos vínculos, ¿no? Yo digo eso porque en los dispositivos terapéuticos con bebés, lo que yo considero como central es justamente cómo se establecen los vínculos. O sea, en la psicopatología de bebés, lo que vamos a encontrar la mayor parte del tiempo es cómo
un entorno adulto que no tiene en cuenta las necesidades y el vínculo del bebé, ¿cómo lo podemos crear? Hay muchos padres que están muy preocupados con sí mismos, con los problemas propios de los padres, y que no están con la disponibilidad de estar para los, qué sé yo, yo trabajé mucho en guarderías. Es raro que un bebé reciba una atención de más de 5 o 10 minutos, en el mejor de los casos. Una atención continua. Se lo cambia, se le habla, hay un intercambio de palabras, puede ser muy tierno, cariñoso, comprensivo, pero el adulto se va. No hay una atención continua. Y el adulto no sabe lo que pasa con el bebé, ¿no? Yo me acuerdo, para mí es un ejemplo, un bebé, guardería, muy chico, la persona que trabaja con él le dio de comer, lo alimentó, lo puso en una sillita, se separó de él y un poco por, digamos, casi culpabilidad de abandonarlo, porque fue un poco un abandono, estuvo 10 minutos alimentándolo, dándole de comer, y después lo deja en la sillita y después se va a ocupar de otro bebé. Entonces lo deja en la sillita y, qué sé yo, bueno, el bebé está relativamente bien, pero el adulto, quizás por culpabilidad, le deja un móvil, no sé si se dice móvil. El bebé está sentado en la sillita, el móvil acá, y el bebé no tenía forzosamente ganas de jugar con un móvil. Y estaba inclusive satisfecho de su momento. Entonces se creó un drama, cuando yo digo la observación, el drama del bebé, que se encuentra solo en la sillita, y después vamos a entrar, porque yo sé que hay gente acá que no es muy adepta de las sillitas para bebés. Porque ¿qué pasa en la sillita? El bebé no se puede mover, o sea, está como prisionero en la sillita. Está en un sillón, pero se le pone eso, no tiene la posibilidad de escaparle al móvil. Si no quiere el móvil, no puede salir del móvil. Bueno, el adulto que se ocupaba de él se dio media vuelta y se fue y se ocupó muy bien de él y va a ocuparse muy bien del otro. Pero durante ese tiempo para el niño es un drama de saber cómo zafarse de ese móvil, cómo tratando que no podía sacárselo de arriba, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que es raro que un bebé reciba una atención continua de un tiempo como una hora, que es el tiempo de la observación, que se le da una continuación a todo eso. Bueno, otro elemento que me parece importante respecto al vínculo que se crea entre un bebé y su madre es lo que se encuentra con los bebés, es algo que los psicomotricistas conocen bien, lo que se llama el diálogo tónico. O sea que, bueno, hay algo que no se ve en esta foto, los límites de la foto, ¿no? Que es toda la parte de abajo del bebé, porque Víctor nos habló que durante mucho tiempo los bebés estaban atados, como fajados, y que acá se ve la parte de arriba, pero es que la parte de abajo tiene libertad de movimientos. Yo me avanzo un poco porque yo pensaba hablar un poco de dispositivos para bebés en un hogar que hoy día es una guardería que se llama Picla Loxi. Yo iba a hablar, yo no sé si me va a dar el tiempo para hablar de Picla Loxi, pero en Picla Loxi se preocupa mucho justamente en ese hogar de Picla Loxi, no hay sillitas porque piensan que la actividad corporal, motriz del bebé es sumamente importante. Y dado justamente que el bebé no piensa con imágenes, no piensa con representaciones,
o en todo caso no las mismas representaciones mentales que un niño, que un adulto, el niño piensa con la totalidad de su cuerpo. El niño piensa con la totalidad de sus movimientos. O sea que es importante, nosotros podemos ver, hay veces, niños que pueden tener una parte del cuerpo distendida y otra parte del cuerpo, la parte inferior, por ejemplo, sumamente tensa o sumamente en movimiento. Por eso es importante, bueno, es una foto, que cuando se observa el bebé, tener una idea de la totalidad del cuerpo y cómo él utiliza la totalidad del cuerpo en la relación. Ahora, se crea entre la madre y el bebé, no se crea, se prosigue, se continúa el diálogo tónico que existía incluso de antes del nacimiento. Yo soy parte de los que piensa, pero bueno, no, somos muchos, y cuando uno ve una ecografía o cuando uno siente un bebé, se sabe que en el interior del cuerpo de la madre el bebé se mueve mucho, está en movimiento, se mueve y no se mueve, o sea que hay momentos de movimiento, hay momentos de no movimiento, o sea que hay alternancias de esos movimientos y que está en diálogo corporal permanente con el cuerpo de la madre, con los latidos del corazón, con los estados, si la madre está tranquila o no está tranquila, con si la madre está durmiendo o si la madre está andando en bicicleta o yendo a caballo o haciendo gimnasia o viendo televisión o hablando. O sea que el bebé en el interior del cuerpo de la madre tiene un diálogo corporal y sensorial, y cuando en el momento del nacimiento prosigue ese diálogo corporal, y que de una cierta manera hay a la vez continuidad y discontinuidad en ese diálogo. Continuidad porque es el cuerpo de la madre, o sea que el bebé, pero el bebé le está descubriendo el rostro de la madre, por ejemplo. El bebé está sintiendo, es el lado izquierdo, cuenta, el bebé está sintiendo el corazón de la madre, su parte. Toda la parte derecha del bebé está en contacto con los latidos del corazón, o sea que hay un contacto sensorial que se está dando, bueno, del cual no se habla, pero que el bebé está, o sea que ese corazón que está latiendo la madre es el mismo corazón que latía mientras estaba en el cuerpo de la madre, y que hay una especie entonces por ciertos momentos, ciertos lugares, continuidad. Pero al mismo tiempo hay sorpresa. ¿De dónde sale la voz? La voz que sale de la madre, capaz que la madre le está hablando. Esta voz él la escuchó cuando estaba ya en el interior de la madre. Ahora la está escuchando diferentemente, con otra intensidad, otra frecuencia. O sea que a la vez hay continuidad y conocimiento de esa persona con quien el bebé está en diálogo, ¿no? Ahora ese diálogo es lo que se llamó diálogo tónico, en el sentido que el bebé siente, como la mirada, el bebé siente también el estado muscular de la madre, y que hay un diálogo, una especie de espejo que se crea entre el estado. Se habla de los bebés como esponjas, que absorben, ¿no? Se ve bien esa boca abierta, un bebé que absorbe lo que está pasando, que recibe lo que está pasando, de una cierta manera es también en el diálogo tónico, hasta qué punto la madre o el adulto que se ocupa del bebé, en qué estado tónico, en qué estado muscular está la madre, y el bebé se adapta, crea un diálogo o de complementariedad, o de espejo, o de diferencia, etcétera, etcétera. Ahora, hay un punto muy importante en todo esto, en todo caso en esta foto, no conozco a la madre, no conozco las circunstancias, en que Winnicott habló, para seguir de Winnicott, de el rostro, no sé si conocen ese artículo que es un clásico, el rostro de la madre como espejo del estado emocional del bebé. Saben que Lacan hablaba del estado del espejo, el estado del espejo es parte de los clásicos, y Winnicott se inspiró para decir
que lo que hace espejo para el bebé no es solo la imagen en un espejo, que lo que hace espejo es el rostro de la madre y lo que hay en el rostro de la madre que refleja el estado emocional del bebé, y que es parte de lo que Víctor traía con respecto a la intersubjetividad, que cuando el bebé ve a la madre y se ve a sí mismo. Y que cuando él ve lo que está sintiendo la madre le envía un espejo de cómo él mismo se siente. O sea que hay un juego de mirada. Lo que dice Winnicott en ese trabajo, que me parece sumamente importante y que a pesar de todo, se puede pensar que en la foto, es el estado de receptividad, en ese caso, de la madre. Lo que dice Winnicott en ese trabajo es hasta qué punto los adultos imponen o no su propio mundo psíquico al niño. Cuando se ve a una madre así que está receptiva, mirándolo casi enamorada de su hijo, es una madre que recibe lo que está viviendo el y que durante esta foto, por lo menos, no sé antes, no sé después, no le está imponiendo al niño una actividad psíquica. No se ve en la imagen, en todo caso, que hay algo que viene. Digo eso porque en la clínica, en los dispositivos terapéuticos con bebés, es parte de la pregunta que es siempre fundamental para preguntarse. ¿Quién empieza? ¿De dónde viene? Cuando alguien dice, ahora quiere comer, ¿está seguro o segura, señora, o que quiere comer? ¿De dónde sale que quiere? O sea que hay veces que hay una especie de violencia en la interpretación de la parte de los adultos que le imponen necesidades al bebé que el bebé no manifiesta. Y yo pienso que parte de la clínica del dispositivo terapéutico con bebés es justamente poder llegar a diferenciar lo que viene del bebé, dónde el bebé toma la iniciativa, dónde está la espontaneidad del bebé y diferenciarlo de lo que le imponen los adultos. Ahora, yo tengo un rollo para rato con respecto a esta foto, pero veo que el tiempo pasa, o sea que voy a presentar de una manera muy rápida y muy resumida lo que quizás pudo ser el programa de todo el año sobre este tema, y dejar quizás para alguna que otra pregunta, ¿no? Pero por lo menos que tengan una idea de lo que se perdieron. No lo que escucharon, lo que no pudimos tratar, y que yo lamento, pero bueno, el tiempo es limitado. Sepan que para cada uno de lo que yo estoy presentando como capítulos podría dar lugar a un trabajo de profundización mucho más importante, por supuesto. Que yo me limité a algo muy, digamos, dar los titulares y de los capítulos que quizás espero para los bebés, que los próximos psicólogos puedan formarse y profundizar esos capítulos. Ahora, para ir rápido entonces, en lo que respecta al abordaje comunitario, yo había pensado por lo menos presentar 3 campos conjuntos pero diferentes. Un primer campo, el médico hospitalario. Yo no tuve tiempo para decirlo, pero Víctor comenzó su trabajo como psicólogo con bebés en un servicio de hospital en que había un pediatra que se llama José Luis Díaz Roselo, no sé si trabaja aún, pero en todo caso era responsable del servicio de pediatría en el Hospital de Clínicas, y que fue él el que hizo venir a Víctor como psicólogo. Digo eso porque en el servicio, en los médicos hospitalarios, es médico, es hospitalario, y si el pediatra no decide que hay lugar para un psicólogo, es muy difícil para el psicólogo encontrar su lugar.
O sea que tiene que haber una decisión médica para hacerle lugar al psicólogo. Fue el caso de José Luis Díaz Roseló, por eso lo subrayo y es algo que sucedió acá, que hace muchos años ya, lo que le estoy diciendo, fin de los años 80, principio de los 90, que incluyó en su equipo lo psicológico, pensando que en el estado, en el bienestar de un bebé, lo psicológico es muy importante. Pero no es el caso de todos, ¿no? Por eso lo menciono. Otro campo es lo educativo y social, es tipo hogares, el equivalente a lo que es INAU acá, y es ahí, en ese campo, que aparece la importancia de esa institución de la cual yo hablé, que pensaba poder hablar un poco, que es Pichler-Loxi, porque Pichler-Loxi empezó justamente con niños que estaban alejados de familias de orígenes y que esta institución se preguntaba cómo crear las mejores condiciones para que un bebé crezca favorablemente, ¿no? Y pensaron mucho en un bebé y en condiciones de crecimiento de un bebé sin crear dependencia afectiva con los adultos. Y en tercer lugar son abordajes terapéuticos con bebés de salud mental, y que ahí son servicios de salud mental. En ese aspecto yo quería también mencionar un servicio que yo no sé si existe aún, pero cuando yo volví a Uruguay, o sea, a principios de los años 2000, yo empecé a trabajar conjuntamente con el servicio de atención primaria y con el equipo de nuestros niños de la municipalidad, el servicio de atención primaria, que en esa época era dirigido por Dora Musetti y que trabajaba con el equipo de nuestros niños, que era dirigido por Sara Mister. Le digo eso porque hacían un trabajo comunitario excepcional, por el cual yo tengo mucha estima. Perdí un poco los contactos, sé que hubo cambios en los equipos y en las instituciones, no sé qué resultó, pero era un equipo que trabajaba con las guarderías de todos los suburbios de Montevideo, todos los barrios difíciles de Montevideo. Fue así que yo conocí guarderías del Cerro, de Jardines del Hipódromo, de Lesica y otros que no me acuerdo, pero que había todo un trabajo que se hacía conjuntamente con las guarderías y que era un trabajo en salud mental. Bueno, eso es para resumir. Yo pensaba entrar un poco en los detalles, no tuve el tiempo. Sí, por supuesto, en lo comunitario, educativo, social está también el psicólogo en las guarderías. Víctor Guerra trabajó en guarderías, maternalito, varios años. Desde ahí, digo eso porque es parte del lugar donde los psicólogos pueden trabajar y que pienso que pueden ayudar mucho, tanto a los equipos, a los padres, como sobre todo a los bebés. Bueno, voy rápido. Sí, quizás hay un dispositivo que existe en Francia que creó Françoise Dolto, que fue una psicóloga, no sé si conoce, que no conozco pocos lugares que se desarrolló, que ella lo llamó Casa Verde y que quedó así el término Casa Verde, Maison Verte. La idea de Maison Verte es la de Françoise Dolto. Es como si un psicoanalista se sienta en una plaza donde hay adultos y bebés y se sienta así, y es un lugar de conversación con la experiencia psicoanalítica, o sea, es muy informal, no es consulta, la gente viene, padres se encuentran a padres, hay sillones, hay libertad de lugar y se habla sobre la vida del bebé, sobre lo que está pasando. Y es algo muy comunitario también, porque es en un barrio, saben que en París las plazas hace frío en invierno, o sea que una casa es el equivalente a la plaza pública, pero simplemente cubierto para que no haga frío. Y es simplemente sentarse y hablar, o sea que no hay un objetivo terapéutico en sí mismo, pero es un lugar comunitario para discutir, muy informal, muy libre, es anónimo, la gente no da los nombres. Es
digo eso porque yo aprendí mucho en Uruguay y muchas cosas de lo que yo aprendí en Uruguay pude desarrollar en Francia, pero es parte de las cosas que, si no me equivoco, todavía en Uruguay no existen, entonces lo menciono, quizás de ideas. Después, bueno, el abordaje comunitario, hablé de la atención primaria en Montevideo, y después está las consultas y terapias conjuntas padre, madre, bebé. Hay un texto de, bueno, hay un texto de Víctor Guerra, están los inspiradores Winnicott, Kramer, Legovici. Víctor escribió un texto que se llama Intervenciones terapéuticas en la triada padre, madre, hijo, que no encontré dónde fue publicado. Yo tengo el texto, pero no sé dónde se le publicó, incluso en su currículum no aparece, pero sé que lo escribió. Y ahí hay todo, si se puede decir, un método clínico muy particular, que entramos más en los detalles clínicos de lo que está pasando en la situación. Se parece a consultas familiares o la terapia familiar, pero teniendo en cuenta la existencia de un bebé. Bueno, eso es todo. Bueno, yo pensaba dar algunas características, pero pienso que no nos va a dar el tiempo para entrar en detalle. Estamos sobre la hora. ¿Hay que terminar? Sí o sí. Solo si hay aclaraciones o no hay tiempo para desarrollo, hay tiempo quizás para preguntas muy precisas o con un dato que puedan terminarse con un dato, con sí, con no. Pero no, pienso que no podemos desarrollar ¿no? No, ahora no. Ahora no. Ahora no. Bueno, dejamos abierto. Muchas gracias por la atención. Lamento que no hayamos podido intercambiar, espero que tengamos la ocasión de hacerlo y que sepan que existe en Uruguay alguien que se llamaba Víctor Guerra y que hizo muchos aportes a los bebés.